¿Y si la mente tuviera el poder de reconstruir físicamente el cerebro? Suena ciencia ficción, ¿verdad? Pues un estudio increíble del 2024 sugiere que es totalmente posible. Hoy vamos a desglosar exactamente cómo. Y esta es justamente la pregunta clave que nos va a guiar. Pero ojo, no estamos hablando de simple pensamiento positivo. No. Hablamos de neurociencia tangible, de cambios medibles. La gran pregunta es, ¿puede una práctica mental de verdad revertir un daño físico? Ok, para poder entender cómo funciona la sanación, primero tenemos que entender la herida, porque el estrés que se vive en las primeras etapas de la vida no es solo un mal recuerdo, deja una marca neurológica, una cicatriz real y duradera. El término científico para estas heridas de la niñez es experiencias adversas en la infancia, o ACEs por sus siglas en inglés. Y esto, bueno, abarca de todo, desde abuso y negligencia hasta crecer en un hogar con problemas graves. Y aquí viene lo más importante. El impacto no es solo emocional o psicológico. Este estudio demuestra que estas experiencias pueden literalmente reducir el tamaño físico de áreas clave del cerebro, en especial una región que es vital para nuestra memoria. Y esa región se llama el hipocampo. A ver, para que nos hagamos una idea, pensemos en el hipocampo como el bibliotecario del cerebro. Es el que organiza los recuerdos, nos ayuda a aprender cosas nuevas. El problema es que el estrés temprano lo daña, lo hace más pequeño y por lo tanto menos eficiente en su trabajo. Claro, cuando el hipocampo está dañado, una de sus tareas más delicadas se ve afectada, la separación de patrones. ¿Y qué es eso? Es la habilidad del cerebro para notar las pequeñas diferencias entre situaciones que se parecen mucho. Por ejemplo, distinguir entre un rostro que nos es familiar y otro que es casi igual, pero de un desconocido. Miren, un hipocampo sano puede distinguir perfectamente entre el ruido de un cohete en una fiesta y el de un disparo. Pero uno dañado por el trauma tiende a generalizar todo. Su detector de amenazas internos se vuelve hiperactivo y empieza a tratar cada ruido fuerte como si fuera un peligro mortal. Esto, por supuesto, mantiene a la persona en un estado constante de alerta y de miedo. Entonces, si el cerebro puede dañarse de esta forma, ¿significa que también puede repararse? Esta pregunta es la que nos lleva del problema a la búsqueda de una posible solución. Justo esta es la pregunta que impulsó todo el estudio. Hoy en día la neurociencia habla mucho de la plasticidad cerebral, que es básicamente la idea de que el cerebro no es estático, sino que puede cambiar y adaptarse. La cuestión era, ¿se podría usar esa plasticidad para sanar las cicatrices del trauma? La herramienta que los investigadores decidieron probar fueron las intervenciones basadas en mindfulness, o MBI. El objetivo de estas prácticas no es poner la mente en blanco, para nada. Se trata de entrenarla para que pueda observar los pensamientos y los sentimientos, pero sin reaccionar de forma automática. Es pasar del piloto automático a una respuesta intencionada, consciente. Así que los científicos se pusieron manos a la obra y diseñaron un experimento súper riguroso para ver si esta herramienta mental podía generar cambios físicos, cambios reales y medibles en el cerebro de personas que habían sufrido estas adversidades en su infancia. Y no fue un estudio cualquiera, Fue un ensayo controlado aleatorizado, que es como el estándar de oro en la investigación científica. Además, fue realizado por instituciones de primerísimo nivel como Harvard. Esto significa que los resultados que vamos a ver son muy confiables. Lo que hicieron fue dividir a los participantes en dos grupos. Uno recibió un entrenamiento de mindfulness por 8 semanas. El otro, un programa sobre manejo del estrés, pero sin nada de meditación. ¿Por qué así? Para asegurarse de que cualquier diferencia en los resultados se debiera específicamente a la práctica del mindfulness. Antes de empezar, y justo al terminar las 8 semanas, los investigadores midieron 3 cosas clave. Primero, el tamaño de las estructuras del cerebro con resonancias magnéticas. Segundo, el rendimiento de la memoria con una tarea diseñada para medir la separación de patrones. Y tercero, los niveles de estrés que los propios participantes decían sentir. Bueno, y aquí es donde la historia se pone de verdad fascinante. Después de analizar todos los datos, empezaron a surgir unos patrones clarísimos que apuntaban a una sanación real y medible.
La primera gran pregunta era si el cerebro había cambiado físicamente. ¿Podría ser que una práctica puramente mental lograra aumentar el volumen de una región del cerebro? Parecía increíble. Y la respuesta fue un sí, pero un sí rotundo. Solo hay que ver este gráfico del estudio. La barra azul, la del grupo de Mindfulness, ¡pum!, muestra un aumento clarísimo en el volumen del hipocampo derecho y del subículo. Ahora, si vemos la barra roja, la del grupo de control, nada, no hay cambios. Esto es la neuroplasticidad en acción, capturada en una imagen. A ver, tener una parte del cerebro un poco más grande es muy interesante, sí, pero la pregunta del millón es, ¿funciona mejor? ¿Ese crecimiento se tradujo en una mejora real, en una mejor capacidad para separar patrones en el día a día? De nuevo, la respuesta es sí. Miren la línea azul de este otro gráfico. Muestra cómo el rendimiento del grupo de Mindfulness en la tarea de memoria mejoró un montón. La línea roja del grupo de control, en cambio, se quedó igual. Esto quiere decir que su detector de amenazas se estaba poco a poco recalibrando, volviéndose mucho más preciso. Y esta última imagen del estudio es la que conecta todos los puntos. Lo que muestra es una relación directa. A medida que bajaba el estrés, mejoraba la separación de patrones. Cada punto en el gráfico es una persona, y la tendencia es innegable. Sentirse mejor y pensar con más claridad, al parecer, van de la mano. Muy bien, entonces, ¿cuál es el mecanismo detrás de todo esto? ¿Cómo puede ser que sentarse a prestar atención a la respiración logre reconstruir el cerebro? Parece que la respuesta está en la función de esa pequeña área que creció, el subículo. Los propios autores del estudio lo resumen perfecto en esta cita. La meditación, en el fondo, no se trata de añadir algo nuevo, sino de aprender a inhibir, a frenar, a no dejarse llevar por cada impulso, cada pensamiento, cada reacción automática que tenemos. Y resulta que el subículo es precisamente el centro neurológico de ese control inhibitorio. Es, como dice aquí, el pedal de freno del cerebro. Cada vez que una persona medita y se da cuenta de que se distrajo y vuelve a llevar su atención a la respiración, está ejercitando ese freno. Con el tiempo, como pasa con cualquier músculo, esa región del cerebro se fortalece y crece. La verdad es que este estudio abre una puerta fascinante, porque esto ya no es solo sobre el trauma, se trata del poder que tiene nuestra propia atención para esculpir la estructura y la función de nuestro cerebro. Si una práctica mental puede revertir un daño físico, la pregunta que nos queda es, ¿cuáles son los límites de la capacidad que tiene la mente para sanar?